En pocos momentos más nacerá un teatro, nacerá un niño. Y yo les digo que el niño será varón, varón como los grandes santos, varón como los grandes profetas y los grandes libertadores. En pocos momentos más nacerá un teatro, nacerá un niño. Y yo les digo que el niño será varón, varón como los grandes santos, varón como los grandes profetas y los grandes libertadores. Entonces, ya, Jimé. Lo que vas a ver acá son diferentes imágenes de dramaturgas que corresponden a la primera mitad del siglo XX. Ya. 1900 hasta 1950 más o menos. Ya. La idea es que tú las mires y veas si es que reconoces alguna. Ya. Y las puedas mostrar a la cámara para que se pueda ver. ¿Ella? No tengo idea quién es. Es Luisa Zanelli. Zanelli. ¿Ella? Tampoco sé quién es. Tampoco, nada. Ella es Elvira Santa Cruz. Y también me acuerdo del nombre, pero tampoco sé qué obra, no podría asociarle a una obra. Ajá. El voto femenino. Es un poco posterior. La marcha fúnebre. Sí, yo tengo que haber leído con esta búsqueda, pero no retengo. Ella es posterior, me imagino, como en los 40, ¿no? No Sí. sé quién es. Fallado. Yo pensaría quizás que esta es Gabriela Repke. No. Creo que esta es la Repke. No, ni idea. No la ubico, pero debe ser de los años 20 o 30. Puede ser.
Oh, ella me es como conocida, pero de una obra que escribieron sobre unas muertes que hubieron hoy, pero no recuerdo quién es. Ya. Ah, esta yo la he visto, pero no sé cómo se llama, pero sí la he visto. No sé. Pero no salgo de los... ¿no? No. Como que todas son parecidas en todo caso, las mujeres como en esa época. Todas tienen... Esta también me suena mucho, pero no sé por dónde sería. Después me Y lo la- tienes que decir. En la... Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Ella me suena, no sé. No. Bueno, Ya. algunas de las que están ahí son Ana Mira, Neves. La primera, ella es... Ana Neves. No, ella es Luisa Zanelli. Ya. Ella. ¿Y ella? Esta es Ana Ayala. Esa es Magdalena Petit. Patricia Morgan. Ana Neves. Elvira Santa Cruz. Mira, y que tiene como gesto de la... De la Isidora. Y la Deli Ruch, Delia Rojas. Ya, hay que estudiarlas otra vez. Claro. Disculpe, señora. Qué bochorno, no. No las conozco, Ninguna. ninguna. Ya. Mira. Ella, la primera que tiene ahí Ujú. es Elvira Santa Cruz. ¿Qué escribió? El voto femenino, la Ah, marcha fúnebre. Es de los principios. de los principios. principios. Mira qué lindo. Esta tampoco. Ana Neves. Ana Neves. Tampoco la escuché nunca nombrar. Tremendo. Esta tampoco sé quién es. Elvira Santa Cruz. Esta tampoco. Deli Ruch. Entonces, de las que tú conoces más a la Magdalena Petit. Sí, porque conozco una obra de la Magdalena Petit y algunas de nombre cuando estuve buscando estos textos para niños de teatro de principio de siglo. Pero si no hubiera hecho ese proyecto, ni siquiera la Magdalena Petit la tendría en la memoria. Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Son puras dramaturgas de esa época. Sí. Que no Y conocemos. que no conocemos. Ninguna obra Ninguna tampoco. obra, no, realmente no. Claro. Y estas son las de la primera mitad del siglo. Sí, Las que no conocemos. Sí. Por eso quizás... vale la pena hacer todo esto. Esa es la Magdalena Petit. Petit. Ella es la escritora de La Quintrala, la Magdalena Petit. Ah, sí. Sí, es la obra. Mira, ese debe parecer ahí. Con los ojos claros. Ella es Ana Ayala. Entonces yo me di cuenta, y con todas las compañeras también con las que hablamos y reflexionamos sobre este asunto, es que nosotros estábamos tomando una opción a muerte. ¿Eh? O sea, nunca más importante, nunca más demasiado querida. Estoy hablando del año 53, ¿eh? En que ser actriz y ser PUTA era lo mismo, ¿eh? Casi. En fin, nunca más querida, nunca más necesitada, nunca más, siempre outsider, siempre marginada, siempre peleando por entrar, siempre contra el tráfico. Esa es la sensación con la que más fuerte que le puedo transmitir de lo que yo siento que es el teatro. Y de ahí me voy a la Universidad de Concepción por miles de razones, en fin, y me fui a Concepción a vivir 6, 7 años, completamente alejada de mi familia, incluso mis hijos se quedaron acá, y hacer teatro. Y hacer un teatro fascinante. También hay un menosprecio, porque en el fondo
la dramaturgia que se escribió a principios del siglo XX va a responder a un contexto determinado, va a responder a una clase social determinada que va a depender de la dramaturga que escribió esa obra. Por lo tanto, lo que nosotras estamos haciendo es poner en el ojo en qué está criticando esa dramaturga o qué es lo que ella quiere sacar a la luz a partir de su obra. No nos estamos fijando si cumple ciertas estructuras dramáticas que la hacen un valor histórico para la dramaturgia, o si estamos pensando si son obras de temas muy interesantes o temáticas que sí tienen que ver con lo social, con lo político o con lo familiar. No estamos haciendo eso. Estamos tratando de entender y de situar esas dramaturgias para saber también qué era lo que estaban pensando en ese momento. Mujeres de clase alta, mujeres burguesas, de familias muy millonarias, que escribían sobre su misma clase, pero se cuestionaban los privilegios, cuestionaban su condición de mujeres de clase alta, de decir, ¿y por qué yo tengo que hacer todas las cosas que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que aceptar esto? Está planteado como una pulsión en la que existe la pregunta. No hay una acción al respecto, porque las obras, generalmente, algunas de esas continúan, perpetúan eso mismo nomás, pero la duda se planteó. Y ese es un aspecto que es muy interesante como de compartir con ustedes también, como de tener un hallazgo al respecto de eso. Es decir, sí, puede que no sean grandes dramaturgias, puede que no sean grandes las temáticas que están planteando, pero sí hay un cuestionamiento de los privilegios, de los propios privilegios y de las propias vidas. Y después con el tiempo en las dramaturgias uno se empieza a dar cuenta de que ya están escribiendo y algunas se van arriesgando más y van haciendo que sus personajes vayan rompiendo. Pero es un avance, obviamente. No podemos catalogar la dramaturgia de 1900 como mala, así a boca de jarro. No se puede. Como hay que entender las cosas dentro de los mismos contextos y de lo que nos van, y de lo que nos van arrojando a partir de eso mismo que se está diciendo ahí. Claro, porque pasaba que cuando leíamos, muchas veces nosotras estamos leyendo con los ojos del siglo XXI. Entonces Claro. estamos exigiendo desde la contingencia de hoy. Y ahí era como, igual tenemos que como regular eso y ver desde qué lugar se estaban escribiendo. Para que ustedes tengan alguna idea general de estas mujeres que escribían durante todo el siglo XX, como bien dice la Mari, las primeras mujeres que están, la primera mitad del siglo, corresponden a mujeres que sí tienen una clase social específica, generalmente burguesas, intelectuales, que se dedicaban a la escritura y no exclusivamente a la dramaturgia, sino que también hacían narrativa, cuento, poesía. Dentro de esa gran gama uno podía encontrar que escribían obras de teatro. Distinto es cuando cambiamos a la generación del 50 y el 60, que tiene que ver con todo este boom de la aparición de las escuelas de teatro en Santiago, con la Universidad de Chile y con la Universidad Católica, que generaron un movimiento intelectual de dramaturgia, tanto de hombres como de mujeres, donde uno puede reconocer a estas tres mujeres que hemos nombrado como las que mayormente uno conoce, que es la Isidora, la Gabriela Ruepke y la María Asunción Requena. Pero hacia finales del siglo, la década del 90, uno ahí puede empezar a ver que es esa década, una década, llamémosla bisagra, entre lo que va a ser lo anterior en la dramaturgia y posteriormente lo que encontramos hoy día. Ahí, en esos años, empezamos a encontrar nombres como la Inés Stranger, que es una de las que se considera con Cariño Malo, con su obra Cariño Malo, como una pionera en cuanto a los temas de la mujer. Esa obra trata sobre tres mujeres, principalmente ligadas a una desaventura amorosa, una separación en donde ellas tres se juntan y conversan. Y después tenemos a mujeres como la Coca Duarte, la Ana Archa, la Lucía de la Maza, la Jimena Carrera, la Francisca Bernardi. Mira, yo empecé súper profesionalmente
escribiendo guiones para la televisión. Entonces no me costó nada entrar en el medio. Yo hice unas pruebas y me llamaron inmediatamente a Teleduc, que existía en ese tiempo, para hacer guiones para un programa infantil que se llama Oreja, Pestaña y Ceja. Y fue muy rápidamente que tuve mucha facilidad. Y como cuando yo estudiaba teatro, me costó, siempre era la que le gustaba organizar, la que ponía los textos, la que daba las ideas de algunas cosas, pero no tenía muy clara una vocación porque la actuación no me gustaba tanto. Me resultaba estresante el placer de actuar, nunca lo entendí tanto, la gente que le gusta actuar, o sea, para mí era muy angustioso. Entonces cuando salí de la universidad, que tenía que ganarme la vida y todo, hice esas pruebas, y curiosamente, a partir que hice esas pruebas, todo me fue muy fácil, muy fácil. Entonces yo dije, bueno, claramente el naipe se está yendo por este lado, no, ¿para qué insistir en lo otro que es tan difícil y tan torturado? Y bueno, tenía muchas cosas buenas también porque podía escribir en mi casa. Yo tenía 2 niños más o menos adolescentes en ese tiempo, o sea, de 14, 13 en ese minuto, y no, más chicos tal vez. Me resultó muy fácil entrar en ese mundo de escribir y escribir. Y hice una práctica súper fuerte porque en Teleduc estuve 5 años y había que escribir un guión a la semana, ya sea de matemáticas, de historia, de lo que fuera. Entonces cuando empezamos a nos juntamos con mis compañeras, que eran la Pali García, la Claudia Echenique, ellas invitaron a la Giselle de Melchior, a la Claudia Celedón. No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué, pero era evidentemente, yo me bajé del escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y asimismo la Claudia Echenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y de ahí fuimos trabajando. A veces llevaba escena, otras veces ellos tenían ejercicios y en esos ejercicios yo le ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo, pero era un trabajo súper colectivo. Pero los textos los escribí yo en un estilo que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena, y fue un proceso muy catártico para todas, que también significó que entrábamos en el mundo del teatro. Era como, entramos de alguna manera por una puerta bien ancha, porque nos fue bien, pero era como que entramos bien, y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Claro, que fue un camino que se fue abriendo. Un camino que se fue abriendo mientras otros se iban cerrando. Al día de hoy yo digo, pero ¿por qué yo no insistí si a mí me gustaba actuar? A lo mejor era cosa de que insistiera y podría estar trabajando de actriz, porque está llena de actrices de mi edad. O sea, hubiera hecho otro camino y de repente digo, ¿por qué no lo insistí si yo igual podría haberlo hecho? Pero sentí que de alguna manera el tema de la escritura me era mucho más adecuado a mi personalidad y a mi manera de ser, a mi mirada del mundo, a todo. Entonces, lo tomé. El año 49 logramos tener sueldo. 10 personas que fueron elegidas por la asamblea. Las 10 personas que iban a tener un sueldo mensual por actuar. A esas alturas, las personas que nos quedamos en el teatro en general abandonamos nuestras carreras. Yo había egresado de castellano ya hacía 2 o 3 años y nos dedicamos al teatro. Claro, se dedicó uno espiritualmente y pasionalmente al teatro, pero para poder mantenerse realmente tenía que también hacer otras cosas. Yo trabajé mucho tiempo en la radio cooperativa, en el tiempo en que las mujeres no podíamos leer noticiarios. Los noticiarios lo leían los hombres y uno decía solamente los avisos.